Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más al canal. En el vídeo de hoy vamos a empezar ya a tejer a Mamá Imelda. Vamos a hacer sus brazos, haremos también sus piernas y bueno, parte del cuerpo, así hasta la cadera, es lo que vamos a hacer por hoy. Entonces comenzamos con los brazos. Vamos a empezar haciendo un anillo mágico y dentro de ese anillo mágico hacemos 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cerramos el anillo y en la vuelta número 2 vamos a hacer 6 aumentos. Un aumento en cada uno de los puntos que tenemos. Terminamos la vuelta número 2 con 12 puntos. Ahora en la vuelta número 3 vamos a hacer un punto en cada uno de los que tenemos. Un punto en cada punto de los 12 que tenemos. Terminamos la vuelta 3 con los mismos 12 puntos que teníamos. Ahora en la vuelta número 4 vamos a hacer 6 disminuciones. Terminamos la vuelta 4 con 6 puntos bajos. Ahora desde la vuelta número 5 hasta la vuelta número 26 vamos a hacer un punto en cada punto de los 6 que tenemos. Al finalizar el brazo hacemos una cadena, cortamos hebra, dejamos bastante hebra larga porque lo vamos a coser en el cuerpo, ¿vale? De esta vez lo vamos a unir cosiéndolo. Le vamos a meter un limpiapipas en el brazo para rellenarlo, tomamos así la medida, doblamos a la mitad y lo vamos a insertar dentro del brazo. Ahora le cortamos el sobrante. Y ahora con una aguja vamos a cerrar el brazo, tomando solamente la hebra de fuera, igual que cerramos cualquier otro tejido. Vamos pasando así y ahí lo cerramos completamente. Y hacemos dos bracitos iguales. Ahora vamos a dejar los brazos en espera y vamos a comenzar con las piernas. Entonces, vamos con el color negro. Trataré de hacerlo despacito para que lo veáis bien en cámara y para que lo deis hecho. Que bueno, aunque no se vea mucho, no pasa nada porque son puntos muy simples y entonces os lo digo despacio y no creo que vayáis a tener problema. Entonces, vamos a empezar haciendo 7 cadenas. A ver. 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y ahora nos vamos a regresar por las cadenas haciendo un aumento. En la primera cadena hacemos un aumento. Ahora vamos a hacer 4 puntos bajos, uno en cada cadena. 2, 3 y 4. Y en el último punto vamos a hacer 4 puntos bajos juntos. En esta última cadena hacemos los 4 juntos. Hacemos uno, ahí mismo otro, van 2, ahí mismo otro, son 3, y de nuevo ahí mismo otro y son 4. Y ahora vamos por el otro lado de las cadenas, vamos a hacer 4 puntos bajos, uno en cada cadena, 3 y 4. Y en la última cadena vamos a hacer un aumento. Terminamos la vuelta con un total de 16 puntos. Ahora en la vuelta número 2 vamos a empezar haciendo un aumento. Entonces, en el primer punto hacemos el aumento y ya vamos a marcar el primer punto de la vuelta, que es este de aquí, porque como hemos hecho un aumento, tenemos aquí uno y ahí el otro. Marcamos el primero y en el siguiente punto vamos a hacer otro aumento. Ahora vamos a hacer 4 puntos bajos, uno en cada punto. 1, 2, 3 y 4. Y después de los 4 puntos bajos vamos a hacer 4 aumentos. Ahí hacemos un aumento
en el siguiente punto otro aumento, en el siguiente de nuevo otro aumento y en el siguiente punto el último aumento. Ahí tenemos 4 aumentos seguidos. Ahora vamos a hacer 4 puntos bajos, uno en cada punto, 3 y 4, y en los dos últimos puntos que nos quedan hacemos 2 aumentos. Aquí hacemos un aumento y en el siguiente otro aumento. Terminamos la vuelta con un total de 24 puntos. Ahora en la vuelta número 3 empezamos haciendo un punto bajo, lo vamos a marcar, y a continuación de ese punto bajo hacemos un aumento. Ahora vamos a repetir de nuevo un punto bajo en el siguiente punto y a continuación un aumento. Y ahora vamos a hacer 4 puntos bajos, uno en cada punto. 1, 2, 3 y 4. Después de los 4 puntos bajos vamos a hacer un aumento. Ahora hacemos un punto bajo. De nuevo hacemos un aumento. Ahora vamos a hacer 2 puntos bajos, uno en cada punto. 1 y 2. Ahora vamos a hacer un aumento. A continuación hacemos un punto bajo y de nuevo un aumento. Ahora hacemos 4 puntos bajos, uno en cada punto, 3 y 4. Y ahora vamos a hacer un aumento. En el siguiente punto hacemos un punto bajo. En el siguiente punto de nuevo un aumento. Y en el último punto un punto bajo. Y terminamos la vuelta con un total de 32 puntos. Ahora en la vuelta número 4 vamos a hacer los 32 puntos que tenemos, pero tomando solo la hebra que está por la parte de adentro. A ver si logramos que se vea. Aquí tenemos la hebra que está de adentro y en este otro lado tenemos la hebra que está hacia afuera, la que está hacia nosotros. Entonces tomamos solamente la que está hacia adentro y ahí vamos a hacer un punto en cada punto de los 32 que tenemos. En la vuelta número 5 vamos a empezar haciendo 9 puntos bajos. Entonces vamos a marcar el primero para saber dónde finalizamos la vuelta. Y vamos a ir haciendo un punto en cada punto hasta tener 9. Luego de los 9 puntos bajos vamos a hacer una disminución. Ahora hacemos un punto bajo. A continuación hacemos de nuevo una disminución. Y ahora vamos a hacer 2 puntos bajos, uno en cada punto. Ahora hacemos de nuevo una disminución. A continuación un punto bajo. Otra disminución. Y ahora vamos a hacer 9 puntos bajos, uno en cada punto. 3. Y después de los 9 puntos bajos, en los dos últimos puntos que nos quedan, hacemos una disminución. Y vamos a terminar la vuelta con un total de 27 puntos. Ahora en la vuelta número 6 vamos a empezar haciendo una disminución y marcamos el primer punto. Ahora vamos a hacer 7 puntos bajos, uno en cada punto. Después de los 7 puntos bajos vamos a hacer 4 disminuciones. Ahí tenemos 1, 2, 3 y 4.
y luego de las 4 disminuciones vamos a hacer 8 puntos bajos, uno en cada punto. Y después de los 8 puntos bajos, en los dos últimos que nos quedan, hacemos una disminución. Terminamos la vuelta con 21 puntos. Ahora en la vuelta número 7 vamos a empezar haciendo 7 puntos bajos, uno en cada punto. Después de los 7 puntos bajos hacemos 4 disminuciones. Ahí hacemos una, dos, tres y 4. Y después de las 4 disminuciones vamos a hacer 6 puntos bajos, uno en cada punto de los que tenemos. Terminamos la vuelta con un total de 17 puntos. Ahora en la vuelta número 8 empezamos haciendo 5 puntos bajos. Vamos a marcar el primer punto. Y a continuación de los 5 puntos bajos vamos a hacer 4 disminuciones. Ahí hacemos una, dos, tres y 4. Y después de las 4 disminuciones vamos a hacer 4 puntos bajos, uno en cada punto. 1, 2, 3 y 4. Y terminamos con un total de 13 puntos. Ahora en la vuelta número 9 empezamos haciendo 4 puntos bajos. Vamos a marcar el primero. Después de los 4 puntos bajos vamos a hacer una disminución triple. Entonces, para quien no sepa es, nos metemos en el punto, traemos hebra hacia nosotros, vamos al siguiente punto, nos metemos y traemos hebra hacia nosotros y vamos al tercer punto, nos metemos y traemos hebra hacia nosotros. Ahora cerramos todo junto y ahí tenemos una disminución triple. Y ahora vamos a hacer 6 puntos bajos, que son los que quedan para finalizar la vuelta. Y terminamos la vuelta con un total de 11 puntos. Ahora vamos a dejar así un poquito la hebra porque vamos a tomar la medida del pie con el alambre. Entonces vamos a cortar un alambre de unos 35 centímetros de largo, más o menos, y en uno de los extremos lo vamos a doblar así, más o menos en forma de espiral, tomando la medida del pie. Así lo colocamos por debajo recto y más o menos tomando la medida del pie, ahí, lo vamos doblando. Y ahora esto lo vamos a asegurar con cinta. Lo aseguramos así bien con cinta porque la muñeca ya no va a llevar zapatos, ¿vale? Estos son los zapatos que va a tener, va a ir todo tejido así todo recto. Entonces le vamos a hacer una buena base para que se pueda sostener de pie. Y ahora lo vamos a meter dentro del piecito con un poquito de paciencia porque es más ancho esto que la boquita donde lo vamos a meter, entonces con paciencia lo vamos metiendo ahí. Una vez que esté metido el alambre vamos rellenando el pie y ahora en la vuelta número 10 y en la vuelta número 11 vamos a hacer un punto en cada punto de los 11 que tenemos. Ahora en la vuelta número 12 vamos a empezar haciendo 10 puntos bajos. Nos acordamos de marcar siempre el primer punto para saber cuál es el inicio de la vuelta. Y ahí vamos haciendo hasta tener 10 puntos bajos. Y después de los 10 puntos bajos vamos a hacer un aumento. En el último punto que nos queda es donde hacemos el aumento. Y terminamos la vuelta con 12 puntos. Ahora, desde la vuelta número 13 hasta la número 15, vamos a hacer un punto en cada punto de los 12 que tenemos. Acordaros de ir rellenando el tejido cuando os haga falta. Y ahora, en la vuelta número 16, vamos a empezar haciendo un aumento
Marcamos el primer punto. Y ahora vamos a hacer 11 puntos bajos, uno en cada punto, que son los que quedan para finalizar la vuelta, y terminamos con un total de 13 puntos. Ahora, en la vuelta número 17 y número 18, vamos a hacer un punto en cada punto de los 13 que tenemos. Ahora, en la vuelta número 19, vamos a cambiar ya al color clarito, al color hueso, ¿vale? Como le queráis llamar. Entonces, el último punto de la vuelta número 18 lo vamos a cerrar ya con el color claro. Ahí. Y en la vuelta número 19 vamos a hacer los 13 puntos que tenemos, pero ya con el color hueso. En la vuelta número 20 vamos a empezar haciendo una disminución. Y ahora vamos a hacer 9 puntos bajos, uno en cada punto. Y después de los 9 puntos bajos volvemos a hacer una disminución. Terminamos la vuelta con 11 puntos. En la vuelta número 21 comenzamos haciendo una disminución. Y ahora vamos a hacer 9 puntos bajos, uno en cada punto. Y terminamos la vuelta con 10 puntos. Ahora en la vuelta número 22 vamos a empezar haciendo 3 puntos bajos. Marcamos el primero. Dos y 3. Después de los 3 puntos bajos vamos a hacer un aumento. Ahora hacemos un punto bajo. Y ahora vamos a hacer un aumento. Y ahora hacemos 4 puntos bajos, uno en cada punto, que son los que quedan para finalizar la vuelta. 3 y 4. Y terminamos la vuelta con un total de 12 puntos. Ahora en la vuelta 23 vamos a hacer un punto en cada punto de los 12 que tenemos. Acordaros de ir rellenando la pierna siempre que os haga falta, ¿vale? Ahora en la vuelta número 24 vamos a hacer 3 puntos bajos, uno en cada punto. Marcamos el primero. Y después de los 3 puntos bajos vamos a hacer una disminución. Luego de la disminución vamos a hacer un punto bajo y de nuevo una disminución. Y ahora vamos a hacer 4 puntos bajos, que son los que quedan para finalizar la vuelta. Y terminamos esta vuelta con un total de 10 puntos. Ahora en la vuelta número 25 vamos a empezar haciendo 9 puntos bajos, marcamos el primero. Y después de los 9 puntos bajos vamos a hacer un aumento. Terminamos la vuelta con 11 puntos. Ahora en la vuelta número 26 empezamos haciendo un aumento. Marcamos el primer punto. Y ahora vamos a hacer 10 puntos bajos, uno en cada punto de los que tenemos. Terminamos la vuelta con 12 puntos. En la vuelta número 27 empezamos haciendo un aumento. Vamos a marcar el primer punto. Y ahora vamos a hacer 11 puntos bajos, uno en cada punto de los que tenemos. Y finalizamos la vuelta con 13 puntos. Ahora, desde la vuelta 28 y la vuelta 29, vamos a hacer un punto en cada punto de los 13 que tenemos. En la vuelta número 30 vamos a empezar haciendo un aumento. Marcamos el primer punto.
Y ahora vamos a hacer 12 puntos bajos, uno en cada punto de los que tenemos. Y finalizamos la vuelta con 14 puntos. Ahora, desde la vuelta 31 hasta la vuelta número 35, vamos a hacer un punto en cada punto de los 14 que tenemos. Al llegar al final de la vuelta 35 ya podemos cortar. No es necesario que dejemos una hebra muy larga porque luego la vamos a unir tejiendo. Y tenemos que hacer otra pierna igual, con la única diferencia que la segunda pierna que hagamos, esta ya la tenemos así, ahora vamos a hacer otra, en la siguiente que hagamos no vamos a finalizar en la vuelta 35, sino que vamos a hacer una vuelta más de 13 puntos hasta la 36, ¿vale? Hacemos una más. Y en la segunda ya no vamos a cortar la hebra porque ya vamos a unirla con esta pierna. Cuando llegamos al final de la vuelta 36 de la segunda pierna, vamos a ir recorriendo los puntos que sean necesarios hasta que lleguemos a la mitad interior del muslo, ¿vale? Hasta que lleguemos más o menos aquí a este punto, que sería la mitad interior de este muslo. Entonces, cada uno los puntos que le hagan falta, ¿vale? Dependiendo de la tensión que le deis, pueden ser más o menos, entonces por eso no os digo un número. En mi caso van a ser 4 o 5, normalmente, ahí son 4. Cinco puntos, ¿vale? A mí me ha tocado recorrer 5 puntos. Y después de estos puntos vamos a hacer 4 cadenas. 1, 2, 3 y 4. Y vamos a unir con la otra pierna en el mismo punto, en la mitad interior del muslo, más o menos en el mismo punto, parejo a esta otra pierna, ahí nos metemos y vamos a unir haciendo un punto bajo, ahí hacemos un punto bajo. Y ahora vamos a ir haciendo los puntos que tiene la pierna todo alrededor. En total son 14 puntos, pero como acabamos de hacer uno, nos faltan otros 13. Vamos a ir haciendo un punto en cada punto hasta terminar los 13 puntos que nos faltan de la pierna. Una vez que llegamos al final de la pierna, de la vuelta de la pierna, vamos a hacer 4 puntos bajos en las cadenas, uno en cada cadena. Ahí hacemos uno, en la siguiente cadena otro, en la siguiente otro, son 3, y en la última otro, y son 4. Y ahora vamos a hacer de nuevo los 14 puntos bajos que tenemos en la segunda pierna. Y ahora vamos a hacer 4 puntos bajos en el otro lado de las cadenas, que son los que faltan para finalizar la vuelta. 2, 3 y 4. Y terminamos esta vuelta número 1 con 36 puntos. Estamos nombrando las vueltas otra vez desde la número 1 porque aquí empezamos a contar que vamos a tejer el cuerpo. Entonces esta es la vuelta número 1 del cuerpo. La terminamos con 36 puntos. Y ahora desde la vuelta número 2 hasta la número 7 vamos a tejer un punto en cada punto de los 36 que tenemos. Cuando llevéis un par de vueltas, dobláis los alambres así hacia el medio y los pegáis con cinta para que no os molesten cuando estéis tejiendo, y ahí seguimos hasta la vuelta 7. En la vuelta número 8 vamos a hacer los 36 puntos que tenemos, pero tejiendo solamente la hebra que está por la parte de dentro. Solamente ese trocito de hebra, y vamos haciendo un punto en cada punto hasta que tengamos los 36. Así por la hebra de dentro. En la vuelta número 9, ya tomando la hebra completa, vamos a empezar haciendo un punto bajo, lo vamos a marcar, y a continuación del punto bajo vamos a hacer una disminución. Vamos a repetir lo de un punto bajo y una disminución durante 11 veces más. Son un total de 12 lo que tenemos que hacer esto. Ya hemos hecho un punto bajo y una disminución,
nos quedan 11 más, hacemos eso y tenemos un total de 24 puntos al finalizar la vuelta. En la vuelta número 10 empezamos haciendo un punto bajo, lo vamos a marcar y a continuación del punto bajo hacemos una disminución. Vamos a repetir 7 veces más lo de un punto bajo y una disminución y terminamos la vuelta con un total de 16 puntos. Rellenáis todo lo que podáis en el cuerpo y ahora en la vuelta número 11 vamos a hacer 8 disminuciones y terminamos la vuelta con un total de 8 puntos. Le metéis más relleno si le hiciera falta, así con cuidadito le vais metiendo por este agujerito que le queda aquí para que le queden las caderas bien marcadas, ¿vale? Y este vídeo lo vamos a dejar ya por aquí, que yo creo que para hoy es suficiente. Así que así vamos con el cuerpo de Mama Imelda. Tenemos sus piernas, sus bracitos. Continuaremos entonces en el siguiente vídeo, así que si os está gustando podéis dejarme un like, os lo agradezco mucho, suscribirse y activar la campanita, que es gratis, y así YouTube os avisa cada vez que esté subiendo vídeo, y si queréis seguirme en Instagram, por allí siempre voy contando por adelantado los proyectos que vamos a ir haciendo en el canal, y así pues ya vais viendo qué nuevos proyectos son los que tenemos para hacer. Así que bueno, pues hasta el siguiente vídeo, cuidarse mucho, chao chao.